Nuestro pueblo conmemora hoy el aniversario 63 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución. La fecha del 16 de abril de 1961 también marca la fundación del Partido Comunista de Cuba. A propósito, ya nos encontramos en el set de entrevista y nos acompaña en esta misión el funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Enrique Villuenda. Muy buenos días para usted, gracias por acompañarnos en esta fecha. Bueno, mi primera pregunta viene acompañada del artículo que salía hoy en el periódico Granma, que es de su autoría, donde pues en este artículo se hacen precisiones sobre la fecha de la fundación del Partido Comunista de Cuba. ¿Por qué se escoge esta fecha? Bueno, yo creo que ante todo, muchas gracias a la televisión por la oportunidad de poder explicar esto, que es un tema tan interesante, igual que gracias al periódico nuestro, el órgano del partido, por publicar un artículo que trata de esclarecer algunos de estos puntos. A ver, a diferencia de otras organizaciones, nuestro partido, el Partido Comunista de Cuba, no hay un acto fundacional como tal que marque la fecha de fundación. O sea, los CDR, todo el mundo lo asocia, con razón, su fundación, 28 de septiembre del 60, el momento en que Fidel explica cómo se van a constituir los CDR. Acabamos de celebrar, 4 de abril, la UJC, los pioneros tienen su fecha. Porque hubo un congreso, o sea, a diferencia de eso, el Partido Comunista nuestro no tiene un acto fundacional como tal, sino que se toma el 16 de abril por la relevancia, por el simbolismo de la fecha, por la proclamación del carácter socialista de la Revolución, como fecha de fundación del partido. Sin duda es muy útil el spot que se acaba de poner hace un momento, se ponía anoche también en la televisión, que una de las cosas con las que termina el spot es recordando, precisando que 16 de abril es la fecha en que se proclamó el carácter socialista de la Revolución y es también la fecha de fundación del partido. Me preguntabas el por qué. Hay que hacer un resumen histórico que voy a tratar de que sea lo más breve posible. En el año 25 surge el primer partido comunista que fundaron Mella y Baliño. Con razón se señala mucho la figura de Baliño, que había fundado el Partido Revolucionario Cubano de Martí en abril de 1892, y Baliño, que estuvo con Martí, estuvo con Mella en la fundación de ese primer Partido Comunista. Por eso viejo Partido Comunista, que tenía el nombre de Partido Socialista Popular en los años 50, y con el directorio revolucionario 13 de marzo. Cuando triunfa la revolución, fue clave la visión unitaria de Fidel de que había que unirse, que las fuerzas revolucionarias no podían estar dispersas. Y llevó un proceso paulatino, en el que contribuyeron muchos otros líderes, incluyendo Blas Roca, el que era el secretario general del Partido de los Viejos Comunistas, en lograr la unidad. Y eso, igual, fue un proceso que terminó con la culminación de lo que se llamó en su momento las Organizaciones Revolucionarias Integradas, las ORI, que aglutinaban, reitero, al Directorio Revolucionario 13 de marzo, al 26 de julio, el Partido Socialista Popular. Y esas ORI fueron el instrumento político de los momentos, ya estamos hablando finales de los 60, años 61, para conducir la revolución de una manera más cohesionada. ¿Qué ocurre? En marzo de 1962, Fidel denunció fenómenos de sectarismo que se estaban dando en las ORI. Sería muy largo de explicar, pero en esencia, la esencia del asunto es que los métodos de constitución de esas organizaciones revolucionarias integradas en la base no eran métodos correctos.
eran métodos mucho desde arriba. Estos son los miembros de la SORI, etc. Influyeron distintos factores. Y entonces se comienza a constituir desde la base con métodos distintos un nuevo partido, que es el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, es el nombre que tomó, el PURSC. ¿Por qué métodos nuevos? Bueno, fueron métodos también producto de la genialidad de Fidel. Este partido nuestro es el partido de Fidel realmente, que no se habían usado en ningún otro país socialista, y era que en los lugares, en la base, fueran los colectivos de trabajadores los que dijeran quiénes eran los obreros ejemplares, los trabajadores ejemplares, los que a juicio de ellos estaban en la vanguardia, y de ahí se seleccionaban entonces los militantes del partido. O sea, un partido que salió de la base. Así surgió el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Para el año 65 se había constituido también el partido en las instituciones armadas, en la FARC, en el MININ, igual que en las estructuras de la vida civil. Y para el año 65 ocurre una reunión muy importante de los dirigentes del partido a los distintos niveles, no solo a nivel nacional, sino a nivel de las provincias, a nivel de las regiones, cuando aquello, la dirección política administrativa incluía regiones, en la base. Y esa reunión, que comenzó el 30 de septiembre de 1965, eligió el 1 de octubre al Comité Central, y el 3 de octubre es un momento de mucha significación. Se acaba de recordar el spot que se acaba de poner, porque ese día, 3 de octubre de 1965, dos periódicos, Hoy y Revolución, se funden en uno, nuestro periódico Granma, el órgano del partido. Se presenta el Comité Central, que había sido elegido el día 1, para explicar la ausencia del Che entre los miembros del Comité Central. Fidel lee la carta de despedida del Che con todo el simbolismo que eso tiene, y es cuando Fidel pregunta por el nombre que debe adoptar el partido. El partido se llamaba Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, reitero, el PURSC. Y Fidel señala que un nombre no para decir lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos aún más mañana, y por ahí por aclamación se aprueba Partido Comunista de Cuba. Por tanto, el partido, nuestro partido, adopta su nombre actual el 3 de octubre del 65. Pero esa no es la fecha de fundación, porque lo que ocurre ese día es un cambio de nombre. El partido existía, estaba conformado desde la base, estaba conformado en la vida civil, estaba conformado en las instituciones armadas. Existía el partido, tenía otro nombre, y adopta el nombre actual. No es la fecha de fundación, y sobre eso a veces hay confusión. 3 de octubre del 65 también es que es muy fuerte por todo lo que ocurre ese día, ¿no? Incluyendo la lectura de la carta del Che, algo tan conocido y tan emotivo. Después, cuando se está organizando el primer congreso del partido, estamos hablando de diciembre de 1975, se está preparando el congreso del partido, se celebró en esa fecha. La comisión organizadora central del congreso, uno de los temas que analizó es qué tema considerar como fecha de fundación del partido, y por unanimidad se acordó proponerle al Congreso como fecha de fundación del partido el 16 de abril del 61, porque había sido el día en que se había proclamado el carácter socialista de la revolución. Se acordó también, así lo reflejaron los estatutos que el Congreso aprobó, de que en el expediente de cada militante se reflejara la fecha en que había ingresado, si era el caso, a otras organizaciones, o sea, organizaciones revolucionarias anteriores. O sea, el expediente de los viejos comunistas, es decir, ingresó en el Partido Comunista, puede ser en el año 30, 40, en el que fuera. Los que eran del directorio revolucionario, en qué fecha se ven incorporado el directorio, los que eran del 26 de julio, en qué fecha, pero considerar que todos los fundadores del partido, su antigüedad se contaba a partir del 16 de abril del 61. Y por eso, esa es la fecha de mayor antigüedad en el partido, 16 de abril del 61. Hay una reunión posterior del secretariado del Comité Central del partido, estamos hablando de febrero del 81, esta reunión que estoy mencionando ahora, donde se tomó el acuerdo oficialmente de considerar 16 de abril como fecha de fundación del partido. Por eso el día de hoy, eso es lo que estamos conmemorando también, junto con el carácter socialista de la revolución que se proclamó junto con Girón, en plena sintonía con la victoria de Girón, la fecha de fundación del partido. Una fecha simbólica y una explicación muy esclarecedora que también
pueden leer en el periódico Granma, que es el órgano oficial del partido. Y ahora le pregunto, ¿cuál es la misión fundamental del partido? A ver, las misiones fundamentales del partido están muy bien precisadas en los últimos congresos del partido. Bueno, desde el primer momento, pero voy a referirme solamente a lo que los últimos congresos del partido han refrendado. Misión fundamental del partido es la unidad. Todo el proceso de formación del partido ha sido un proceso de unidad y eso está reiterado una y otra vez. En el discurso de nuestro general de ejército, el compañero Raúl, el 1 de enero, ahora en Santiago de Cuba, conmemorando el 65 aniversario del triunfo de la revolución, él le dedicó una buena parte del discurso, y no es por gusto, a la unidad. Y creo que lo cito exactamente si digo que entre los elementos que él dijo es que había que cuidar a la unidad más que a la niña a nuestros ojos. O sea, todo el tiempo el imperialismo yanqui lo que ha tratado es de dividir este pueblo. Nosotros no lo podemos permitir. La historia de lucha de nuestro pueblo dice qué pasó con la guerra de los 10 años, qué pasó en este momento, que se fracasó porque no hubo unidad. Por tanto, misión del partido, la unidad. Esa es una, ahora voy a hablar de las otras tres, pero una de las misiones principales del partido que no podemos perder nunca de vista. Y eso vale a todos los niveles, eso vale desde el nivel del país hasta el nivel de una provincia, en un municipio, en una organización de base, en un núcleo del partido, en un comité del partido, buscar la unidad entre todos los trabajadores, entre todas las fuerzas, entre todos, como le dicen también, los factores del centro del lugar. Esa es una misión principal del partido y que no se puede perder. Otras misiones del partido, la batalla económica. También tiene que ver con el enfrentamiento al imperialismo yanqui, que está muy claramente, además lo han dicho muy descarnadamente desde el famoso memorando de un subsecretario de Estado, Lester Mallory, de abril del 60, que lo recordamos una y otra vez, porque es muy descarnado lo que dice cómo hay que cortarle todos los recursos económicos a este pueblo, cómo hay que provocar hambre, desesperación, etcétera, para buscar que el pueblo se vire contra el gobierno. Eso está dicho desde abril del 60. Y por tanto nosotros, para enfrentar ese bloqueo, que más que bloqueo es una guerra económica, nuestro partido tiene como una de sus misiones centrales la batalla económica. Otra es la firmeza ideológica, se relaciona también con lo mismo. No podemos perder nuestras raíces, no podemos perder nuestros principios, y esa firmeza ideológica hay que mantenerla y hay que trasladarla a las generaciones más jóvenes. Y por último, una cuarta misión es la lucha por la paz. En todo momento, y Cuba ha sido ejemplo de eso, aquí, por ejemplo, para hablar solamente de nuestra región, en el año 14, en la segunda cumbre de la CELAC, se aprobó aquí, se firmó aquí por todos los líderes de los países de América Latina y del Caribe, declarar a la América Latina y el Caribe como zona de paz. Y esa lucha por la paz, que es una de las misiones principales del partido, presupone también la capacidad de defendernos, porque este país lo defendemos nosotros, lo defendemos los hombres, las mujeres nuestras. Nuestra Constitución lo consagra, que es no solamente un derecho, sino que es un deber de cada ciudadano. Entonces, esas son las cuatro misiones principales del partido. Reitero, la unidad, la batalla económica, la firmeza ideológica y la lucha por la paz. Y este 16 de abril también simboliza varias fechas de inicio de algunos congresos celebrados también del partido. ¿Por qué se ha elegido el 16 de abril para celebrar varios de estos congresos? ¿Nos puede comentar? Bueno, los tres últimos congresos del partido han comenzado el 16 de abril, hasta el 19 de abril. Tiene que ver con el simbolismo de la fecha. O sea, tanto el sexto congreso como el séptimo, como el octavo, fue el último congreso, han sido el 16 al 19 de abril y tiene que ver precisamente con el simbolismo de la fecha y con la voluntad de, además de que cada 5 años se celebre nuestro congreso, respetar lo que está establecido en ese sentido en los estatutos, pero más allá de día, más o menos, es que se simboliza mucho el vínculo del partido, de nuestro partido, desde su fundación, con la proclamación del carácter socialista de la revolución, 16 de abril, y con la victoria de Girón, el 19. Victoria de Girón, que se ha recordado con toda razón, la primera derrota del imperialismo yanqui en América. Eso tiene un significado, lo tuvo entonces tremendo para la supervivencia de la revolución, y lo tiene por todo el simbolismo que trae en el día de hoy también.
Y antes de iniciar esta entrevista veíamos un ejemplo de la contribución de los coordinadores políticos al eficaz trabajo de los factores que intervienen en las comunidades. En este sentido, ¿cuáles son los principales retos para el partido? Yo no sé si este trabajo que se puso ahora sea la primera vez que se habla de los coordinadores políticos aquí en la televisión. Yo creo que, bueno, así se definió en el último congreso del partido, en el 8º congreso, lo decía nuestro primer secretario, el compañero Díaz-Canel, que la comunicación social tiene que ser uno de los pilares de la gestión del partido. Y esto es parte de eso. Hablar de los coordinadores políticos, de la labor que realiza el partido a todos los niveles, no solamente en el nivel del país o de la provincia o del municipio, sino lo principal, que es lo que están haciendo tantos y tantos compañeros del partido, los miles de militantes del partido, los cientos de cuadros del partido en todo el país, en un elemento que es primordial, que es el vínculo del partido con las masas. O sea, los militantes del partido son gente del pueblo, que se eligen por sus propios compañeros, es parte del proceso, como expliqué, y nunca puede perder el partido ese vínculo con las masas. Y la misión, en cualquier lugar que esté una organización de base del partido, un militante del partido, es ese vínculo con la gente, porque al final el partido lo que hace, y eso tiene que ver con las misiones que me preguntaba hace un momento, es trabajar por el bien de Cuba. Este es el partido de la nación cubana. Es nuestro único partido y es el que contribuye a cimentar la unidad, a cimentar la voluntad de la nación. Y esas coordinadoras políticas que se mostraban en el trabajo anterior, eso es lo que están haciendo, aglutinando a la gente allí, aglutinando al núcleo zonal que está allí, a la organización de la federación, a los CDR, viendo cómo se atiende a los viejitos en el SAF, viendo cómo está la producción de alimentos en cada lugar, cuáles son los problemas que tienen los vecinos, aglutinando en la base. Esa es la misión de esos coordinadores políticos, que es un labor muy importante, como lo es el del resto de los compañeros que a lo largo y ancho del país le dedican su vida de una manera absolutamente desinteresada y entregando lo mejor de sí al trabajo del partido. Muchísimas gracias por... ¿Me permite decir algo? Sí, por supuesto. No, simplemente, porque ya muchísimas gracias, más o menos está diciendo que estamos terminando. Bueno, reitero, el agradecimiento a la televisión por la oportunidad. Y lo que quería es no dejar pasar este momento sin expresar el reconocimiento a los cuadros, a los trabajadores del partido. Hoy es el día en que en muchos lugares, de una manera, no sé, sencilla, modesta, se reconoce el trabajo de los cuadros, los trabajadores del partido en todo el país. El reconocimiento a los cientos de miles de militantes del partido, que hoy estamos celebrando la fecha en que nuestra organización se fundó. Y más que eso, el reconocimiento a todo nuestro pueblo, sea militante o no, porque la inmensa mayoría del pueblo reconoce lo que está haciendo el partido y tiene confianza en el partido y tiene fe en el partido. Por eso un día como hoy, 16 de abril, es un día de celebración, es un motivo de orgullo para los militantes y para los que no son militantes, para todo el que se siente patriota, para el que quiere lo mejor por Cuba, para el que quiere que este país siga siendo independiente y que sea mejor, y que en cada lugar tiene un momento, una posibilidad de contribuir a que nuestro país sea un país mejor. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana desde nuestra emisión y también desde próximas emisiones del Canal Cubano de Noticias, pues seguiremos conmemorando la primera declaración del carácter socialista de la revolución y también el aniversario de fundación del Partido Comunista de Cuba. Nosotros